Quizá Yucatán sea el único estado de la República que tuvo por mucho tiempo, y quizá tenga todavía, un teatro regional. A veces un poco desvirtuado, un poco confundido, pero todavía con muchos elementos admirables. Habría que empezar diciendo que los griegos inventaron la comedia. Y la inventaron con el mismo propósito que la tragedia, pero con fórmulas diferentes. En la tragedia se narra, el coro narra, y se ve la ibris del héroe. La ibris es el pecado, no había pecado. Entonces la transgresión del héroe. Es decir, un hombre... Mire, las obsesiones y las pasiones y los pecados son los mismos entre los hombres ordinarios y entre los extraordinarios. Entonces, al ir a ver cómo un héroe maravilloso se enamora de otra mujer, una muchacha, y deja la suya, y hace caballada y media, y atenta contra esta mujer y contra el marido, el caso de David y Betsabé, eso no es de la tragedia griega, eso es de la Biblia, ¿no? David, el padre del rey Salomón, vio un día, la vio así bañándose, a Betsabé, que estaba casada con Urías, el hitita. Y dijo, ese Urías que me lo manden a la guerra, pero en la fila de adelante para que se lo echen. Y se capacheó a la tal Betsabé, que es la mamá del rey Salomón. Bueno, esa es una ibris, una transgresión, en un hombre extraordinario como David, el rey David. Y Salomón también tuvo las suyas, y todos los héroes griegos, porque los griegos eran muy comprensibles. Nada había para ellos arriba de la naturaleza humana. Entonces, si yo soy un pobre hombre y veo que es un semidios que hace proezas, hace lo mismo que yo, bueno, pues qué bueno. Entonces yo no soy tan mal. En la comedia ocurre lo mismo. Me reflejan a los personajes y me río. Y me río de la vida en sociedad, y me río de la política, la vida en la polis. Pues porque es una manera de ejercer una sana crítica que libera de tensiones al pueblo. Esa es la comedia. Y eso es lo que inventaron los griegos. Y eso es lo que tenía el teatro regional yucateco. ¿Cómo nace? Dice don Alejandro Cervera Andrade, el famosísimo Alcerán, que, bueno, había una compañía de faranduleros que iba por los pueblos poniendo britas, etcétera, etcétera. Y en Oscuscap se hizo la temporada larga y se les acabaron las obras. Entonces empezaron a representar a personajes de los pueblos clásicos, con diálogos. Y así surgió el gran Huinic, el viejo maya, sabio, que tenía una respuesta para todo, acertada, crudo el hombre, y había vivido mucho. Así nace el chino, que llevaba verduras. Así nace el árabe, que hizo por mucho tiempo Sacuja. Don Mario, Daniel lo hizo el chino. El chino lo hizo don Daniel. Cheto también lo hizo después al mestizo todo de blanco, etcétera, etcétera. Está el boticario, el maestro de escuela, la niña que nunca se casó, ¡ay, pobre! Señora, no, señorita y pobrecita de usted, linda, qué barbaridad, qué desgracia. Y el gran personaje. Porque los personajes van cambiando, esto estamos hablando de principios del siglo XX. El grandísimo personaje que hizo el gran histrión de nuestro teatro y uno de los grandes actores del siglo XX, comediantes del siglo XX en México, Héctor Herrera, que es el güiro, es el que viene del pueblo a la ciudad, crece con los niños de la casa y se vuelve una mezcla. Y en esa mezcla hay una actitud contestataria a las normas, pero también de acatamiento. Entonces, originalmente,
Cholo se llamaba Trípiris, Arrigunaga, Peón y no sé cuánta cosa, y luego se metió con los políticos, lo cual es perfectamente afortunado. Cervera Pacheco, Patrón Laviada y yo no sé qué tantos. Y ejercía la crítica, y la crítica a nuestra vida en sociedad, que eso incluye a los políticos, y esa es la comedia. Y Cholo era brillante, brillantísimo en ese sentido. Hoy asistimos a varios problemas, a varios asuntos. Ya no hay esa crítica de la sociedad, ya no hay esa comedia clásica, ya no hay ese teatro regional clásico que retrate a los personajes actuales. No quiero desmerecer a muchos, no, Cereco, Nojoch, Mario III, estupendo, con el Barucho, con el Zataol, con el Nojoch, con el hombre actual de la ciudad, muy bien retratado en algunos casos. Voy a hacer algunas observaciones en general. El teatro regional, o esa comedia, se hacía con el español que se habla en Yucatán, porque era una manera de entendernos, una manera de comprendernos nosotros mismos. El teatro regional no es para el turista, no es para el que no lo entiende, de ninguna manera. Es para que vayamos a comulgar nosotros, viendo nuestros rostros, viendo nuestras maneras de ser, poniéndonos un espejo, haciendo una autocrítica y riéndonos a carcajadas de nosotros mismos. No es para que vaya quien no entiende el español que se habla en Yucatán. Yo lo primero que veo es que ya se ha hecho un lado eso. Ya es claro, el idioma cambia, celebro que se use el hija, el otro, pero no celebro que nuestras formas tradicionales, que todavía se usan entre el pueblo, no se estén usando en el teatro regional. O se usen de una manera forzada. Es nuestra lengua, es nuestra manera de hablar y es nuestra manera de entendernos. A partir de que la jarana tuvo éxito en las tandas, que se introdujo ya en los teatros establecidos, pues alguno, y hacía una visita, lo llevaba, ¿no? Porque pues, cantaba alguien, Ricky Villa, me acuerdo, ¿no? Y que había jaranas preciosas y bailaban, pero no es el caso que vaya esa gente. Tenemos que ir nosotros que nos vamos a ver, nosotros que nos vamos a entender y nosotros que vamos a aprender de ellos, que nos están mostrando quiénes somos. Usando nuestra lengua. Y usar nuestra lengua no es usar leperadas. No es usar un lenguaje procaz. Eso no es teatro regional. Eso no es comedia. Se va a ir a reír de que se digan palabras fuera de contexto. El chiste es volver a restituir en mucho la lengua, estudiar a los personajes contemporáneos, cómo ha evolucionado, cómo se hizo en un momento determinado, que de los viejos Herrera extraordinarios, del chino, del mestizo, el mestizón, al árabe, abonero, etcétera, etcétera, se pasó al güiro. Un güiro que nos enseñó que gracias a Dios todos tenemos algo de güiro, y el que no, que se lo busque y que lo aprenda. Ahora hay que hacer esa evolución, descubrir lo que somos ahorita, dejar de imitar a la televisión nacional y usar nuestra lengua para poderse comunicar efectivamente con nosotros y poder nuevamente lograr ese acto democrático superior de reírse de nuestros gobernantes, de reírse de sus aciertos, de reírse de los errores, en lugar de guardar rencores. Y hasta en verso me salió. Bueno, si ya vamos a hablar más del teatro regional y de sus personajes. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Vea el próximo. A lo mejor ese le gusta.